No me lo van a negar que cuando íbamos a la escuela, sí o sí, no faltaba de que la típica historia de aquí se murió alguien en el baño o se aparece una niña en tal salón, o la más típica de antes de que fuera una escuela era un cementerio y por eso aquí existe actividad paranormal, ¿no? Este video es específicamente para contar todas esas historias que son en escuelas. Pero antes de comenzar con este video, los invito a suscribirse a mi canal porque todo este mes estaré subiendo mi especial de Halloween y pues son videos con la temática. Ya he subido desde el 1 de octubre videos. El primero que subí fue el Halloween de antes, era muy diferente y pues así he estado subiendo. Y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Empezamos con la primer historia que se llama La Escuela. Quiero contarles una cosa que sucedió en mi pueblo. Esta historia es verdad, al menos eso dicen, pero a mí me puso los pelos de punta al escucharla. Todo empezó hace muchísimos años en mi pueblo, que por aquel entonces solo era un pueblito más de los muchos perdidos entre las montañas de Asturias. Mi pueblo, como ya he dicho, era pequeñito, apenas tenía una pequeña plaza con iglesia, un parque, una pequeña cárcel y una escuela, con todas las casas apiñadas alrededor. Pero aún así estaba muy orgulloso de su escuela. Era una de las mejores de toda la cuenca, pues era bastante grande y estaba al alcance de todas las familias, aunque los profesores escaseaban. Un buen día, un día de clase, un grupo de alumnos estaban haciendo manualidades con su profesora. Tendrían apenas 8 o 9 años de edad y se lo pasaban en grande con el barro y las pinturas. La profesora, una joven muy guapa y que había empezado hacía apenas un mes, puso la radio para oír y matar el tiempo porque la clase se iba al día siguiente al monte de excursión, pero a la mitad un hombre con una voz muy grave cortó la comunicación y dio una noticia de última hora. Les comunicamos que se ha escapado un peligroso asesino de la cárcel del pueblo. Por favor, les rogamos que cierren herméticamente puertas y ventanas hasta que sea detenido. Los niños se asustaron mucho y con justa razón. La cárcel quedaba muy cerca de la escuela. La profesora los tranquilizó y se puso a contarles historias para que se calmaran y se olvidaran un poco de aquello. Pero a una niña le entraron muchas ganas de ir al servicio. La profesora, con la poca experiencia que tenía y después de lo que había dicho en la radio, no sabía si dejar a la niña ir. Pero ésta insistía tanto que al final la dejó. Antes de marchar, acordaron una contraseña para saber que era la niña y no el temido preso. Cuando llegara, tenía que dar 3 golpes en la puerta y arañarla 2 veces. La niña se fue al baño, pero nunca volvió. El preso, que estaba escondido en un lavabo, la obligó a que le dijera la contraseña y luego le cortó la cabeza. La profesora estaba ya preocupada. Habían pasado 20 minutos y la niña aún no había vuelto. De pronto, en la puerta se escucharon 3 golpes y 2 arañazos. Es ella, pensó la joven, pero al abrir la puerta se encontró con el cuerpo sin cabeza de la pobre niña. De un salto, el preso entró a la clase y entre gritos de terror y dolor acabó con todos los niños. Solo la profesora quedó con vida, pues logró saltar por una ventana. Hoy en día está en un psiquiátrico, no puede parar de repetir una y otra vez: 3 golpes y 2 arañazos, 3 golpes y 2 arañazos. La escuela estuvo a punto de ser derrumbada, pues solo traía malos recuerdos, pero al final la dejaron.
Dicen que si entras en el baño podrás ver la cabeza de la niña, que te mira fijamente con ojos llenos de terror y que en la clase chorrean sin parar regueros de sangre por las paredes. Esta historia se llama El convento de las monjas y dice así. Hace ya bastante tiempo, en una ciudad de la que no se sabe su nombre, los pobladores construyeron un gran edificio que tenía como finalidad ser un convento de monjas, construcción que fue financiada por los mismos sacerdotes que ahí predicaban. Durante varios años después de que el convento abriera sus puertas, se reclutó a centenares de monjas, huéspedes que iban de paso y personas huérfanas a las que les ofrecían una cálida estadía, comida y mucha atención para tener una vida feliz. El edificio funcionaba como un convento y a la vez una escuela, en donde las monjas enseñaban diferentes talleres de costura, cocina, lectura, danza y pintura, hasta que un día las personas que acudían al albergue a pedir ayuda y permanecer en el refugio por un largo periodo no se les volvía a ver. Era como una historia de terror, en donde los infortunados que entraban por la puerta principal del convento de monjas no salían jamás. El edificio se deterioró rápidamente y para evitar la tragedia de un derrumbe, el convento, junto con el personal que ahí habitaba, fue transferido a otro lugar porque no había un terreno en venta a las cercanías tan grande como para construir otro. Aparte de que la situación económica en ese momento no era la mejor como para solventar gastos de esa magnitud. Pasaron los años y un grupo de historiadores decidieron remodelar el edificio, que prácticamente estaba en muy mal estado. Comenzaron por reconstruir la fachada, luego se centraron en la estructura interna. Pero ¿cuál fue la sorpresa para los constructores? Que en una de las habitaciones del convento había un pasadizo secreto por una de las paredes que conducía a un cuarto más pequeño, en donde había una osamenta de huesos humanos, de los que algunos se dice que eran de las personas que desaparecían misteriosamente dentro del convento. Continuamos con la tercera historia, que se llama El Instituto y dice así. Esta historia trata de una chica de 15 años, la cual estudiaba en un instituto de un pequeño pueblo. Esa niña era víctima de bullying. Por culpa de eso, odiaba ir al instituto, pero un día ocurrió algo que nadie se podía imaginar. Hubo un incendio en el laboratorio de ciencias y todo el mundo tuvo que ir al patio por precaución. Al ser la primera vez que algo así pasaba, nadie sabía qué hacer. Cerraron las puertas para que no se extendiera el fuego, mientras esperaban a que los bomberos llegasen. Pero de pronto se dieron cuenta que faltaba alguien. Esa chica no salió con vida de aquel incendio a causa de que cerraron las puertas, pero la historia no acaba aquí. Años después de que se restaurara el centro, empezaron a ocurrir hechos que nadie podía explicar. Muchos alumnos se quejaban de que se oían llantos y gritos pidiendo ayuda. Hay chicas que afirman que se han quedado encerradas dentro del baño, oyendo a alguien diciendo, ¿y si ahora todo empezara a arder, qué pasaría? Y al terminar la frase empezaba a oler a humo. Esto no acaba aquí. El conserje dimitió después de haber visto algo con forma humana durante la noche, gritando y llorando. Pero esto no es lo peor. Varios alumnos que se sentaron en el sitio de la chica antes de morir han tenido misteriosos accidentes. Algunos han estado al borde de la muerte pocos días después de sentarse en la silla. Lo más misterioso de todo es que se encuentran cenizas delante de la puerta del instituto. Lo que todo el mundo que ha tenido la mala suerte de encontrarse con ella se pregunta, ¿qué busca? ¿Venganza? Nadie lo sabe. Esta historia se llama ¿Quieres jugar conmigo? Ángela venía escuchando la misma leyenda desde que estaba en primer grado de primaria. Nadie nunca se atrevía a subir solo al salón de artes, que estaba en el último piso de la escuela. ¿La razón? Una niña se aparecía ahí. Nadie sabía por qué o cómo había muerto. El caso es que la chiquilla estaba esperando a que alguien fuera a hacerle compañía, y para aceptar ese desafío, uno simplemente tenía que entrar en el aula, dirigirse al pizarrón
y escribir 3 palabras sencillas. ¿Quieres jugar conmigo? Insegura, Ángela terminó de subir las escaleras hasta el piso final y entró en dicho salón. Había dicho a sus compañeras que ella no creía en esos cuentos y se los iba a demostrar, pero en el fondo no podía negar que sentía algo de miedo. El aula estaba sola y muy silenciosa. Ángela tomó una tiza y escribió la temida frase en el pizarrón. Esperó y no pasaba nada. Ya sabía que eran puras tonterías. De pronto, al darse la vuelta para salir, se quedó paralizada. Al fondo de la clase, una niña pálida y vestida con un uniforme antiguo la miraba penetrantemente. Sus labios esbozaron una horrible sonrisa, estirando la piel putrefacta alrededor de su boca. Tenía el rostro deformado y la ropa salpicaba sangre. Todo lo que salió de sus labios fue una simple palabra: sí. Ángela gritó antes de que la niña se abalanzara sobre ella. Nadie volvió a verla a partir de ese día. El fantasma de la maestra. Todos conocían la historia. El salón bodega, ese que estaba al final del pasillo en la planta baja de la escuela. Hace muchos años había sido un aula más. Ahí solía dar clases una maestra muy joven y guapa, pero mentalmente inestable. Un día la pobre mujer, decidió quitarse la vida y se colgó del techo. Ocurrió justo después de su última clase, cuando ya todos los estudiantes se habían ido a casa. Pasó la tarde y la noche entera ahí. Por la mañana fue encontrada por un conserje y la directora del colegio ordenó que se llevaran el cuerpo. Trataron por todos los medios de manejar el suicidio en secreto. Sin embargo, de alguna manera, el rumor se extendió por todo el centro educativo. Jamás se supo por qué aquella profesora había tomado una decisión tan cruel. Tiempo después, su salón se convirtió en un simple espacio para almacenar útiles escolares, uniformes, material de los maestros, y es que había niños que, tras atreverse a escapar de sus clases para abrir la puerta, se habían topado con el fantasma de la maestra que les sonreía macabramente. La niña de los baños. Edith se encontraba sola en el baño. Había pedido permiso para ir en medio de la clase de matemáticas, pero como no quería ir hasta el patio donde estaban los principales, optó por ir a los del tercer piso. Aunque eran los más cercanos, casi nadie los usaba. Después de hacer sus necesidades, la chica se lavó las manos. Estaba enjuagándose cuando de pronto notó un movimiento en el espejo. Miró el reflejo y se dio cuenta de que en el último cubículo asomaba la cabeza una niña que la estaba mirando. No podía verle el rostro completo, solo sus ojos y la parte superior de su cara. La alumna sintió un escalofrío y se dio la vuelta lentamente. El cubículo estaba vacío. Asustada, Edith salió corriendo del baño mientras a sus espaldas escuchaba una voz burlona, macabra e infantil que emitía unas risas inquietantes. El diablo en el colegio. La escuela de Joel era privada y había sido fundada por unas monjas hace ya unas cuantas décadas. Como en todos los colegios religiosos, los alumnos tenían una clase especial para que les hablasen de Dios. Se hacían misas en los eventos especiales y siempre tenían que persignarse frente a las imágenes de Jesús en señal de respeto. Cierto día, mientras todos estaban en clase, Joel salió del baño y notó que un par de maestras estaban muy nerviosas fuera de la capilla. Se ocultó tras una pared para escuchar lo que decían. Al parecer, una niña se había encerrado dentro de dicho salón y hace horas que no podía salir. Lo que era peor, escuchaban golpes, gritos y risas con una voz que no era la de ella, y estaban seguras de que estaba sola. No podían abrir la puerta. En ese momento, el sacerdote del colegio llegó en compañía de la directora para rezar fuera de la capilla y esparcir agua bendita. El escándalo finalmente cesó y las mujeres entraron para sacar a la niña. Estaba inconsciente, llena de arañazos y golpes. Más tarde, Joel contó lo que había visto a sus amigos, y uno de ellos recordó que los alumnos mayores siempre decían que años atrás habían tenido lugar un exorcismo en la capilla. El diablo se había aparecido ahí. No obstante, jamás se había ido. Había quedado encerrado en uno de los cuadros que colgaban de las paredes. Debía haber sido él quien poseyó a la niña, de la que de todas formas nunca volvieron a saber, pues le dieron de baja del colegio. Y bueno, ya hemos llegado al fin de este video.
Y ahora sí, hemos llegado al final del video. Cuéntame en comentarios qué historia te gustó más. Y nuevamente te recuerdo que te suscribas a mi canal para no perderte este especial de Halloween que estaré subiendo todo este mes. Espero disfrutes mucho este mes de octubre tan bonito. Y ahora sí, bye.